Hola queridos amigos, me alegra muchísimo darles la bienvenida una vez más a este pequeño y cálido rincón. Los días difíciles, aquellos momentos llenos de esfuerzo y pruebas que Huyen tuvo que atravesar, han quedado atrás. Ahora frente a nosotros se abre un nuevo horizonte, un lienzo donde la felicidad y el amor empiezan a florecer suavemente. Acompáñenme a sentarnos juntos, a dejar volar el corazón en cada instante de ternura y a sentir la paz que brota cuando Huyen y An-ye caminan de la mano por el sendero del amor. Su historia no es solo una alegría personal, sino también una inspiración para cualquiera que busque una chispa de luz en medio del ajetreo de la vida. Cuando sus miradas se cruzan, cuando sus sonrisas se encuentran, descubrimos allí no solo el romanticismo, sino también la fuerza de la confianza y la magia de compartir. Ese es el tipo de amor que todos anhelamos, lo bastante grande para disipar el cansancio, lo bastante tierno para sanar el alma y lo bastante fuerte para superar cualquier obstáculo. Por eso deja que estos momentos guíen tu corazón. Sumérgete, disfruta porque quizás en la dulzura de la historia de Huyen y An-ye también encuentres una nueva fe en el poder del amor. Después de la ceremonia de incienso en la nueva casa, toda la familia de Huyen y An-ye se reunió alrededor de la mesa. El ambiente estaba impregnado de calidez. El sonido de los platos y los palillos se mezclaba con las risas que resonaban sin cesar. Los platos sencillos propios de la vida cotidiana adquirían un sabor especial aquella noche porque eran el puente que unía a todos en un instante de verdadera unión. Cada bocado compartido, cada brindis con vino, parecía llevar consigo bendiciones para un nuevo comienzo lleno de fortuna y serenidad. Al terminar la cena, todos colaboraron en la limpieza, mientras las risas aún flotaban en la cocina. Finalmente quedaron solo Huyen y An-ye. Caminaron hacia el porche de la casa, donde el cielo nocturno claro y profundo estaba cubierto por un manto de estrellas brillantes. Se sentaron uno al lado del otro sin necesidad de palabras adornadas ni gestos teatrales. Bastaba con una mirada para entenderlo todo. Comenzaron a conversar. No eran declaraciones románticas ni promesas solemnes, sino confidencias sencillas, planes para el futuro, sueños modestos, de un hogar lleno de calor, el sonido de risas infantiles y el deseo de caminar juntos por todos los desafíos que vendrían. Aunque no había frases dulces como en las novelas, la atmósfera se impregnaba de una cierta intimidad misteriosa. Una emoción difícil de nombrar tejida con confianza, con experiencias compartidas y con la voluntad de construir un mañana juntos. El cielo estrellado se convirtió en testigo silencioso de aquel momento. Una brisa suave acariciaba sus cabellos trayendo consigo el aroma del campo cercano, como si la naturaleza quisiera acercarlos aún más. El silencio, lejos de ser incómodo, se transformó en un lazo invisible que les permitió sentir con mayor claridad el latido del corazón del otro. Aquella noche, en el porche de su nuevo hogar, Huyen y An-ye pintaron un cuadro de amor sencillo, pero lleno de vida. Un inicio sin ostentación, sin ruido, pero cargado de profundidad y sinceridad. Precisamente por eso, aquel instante se convirtió en un recuerdo inolvidable, un amor que no necesitaba palabras para brillar bajo las estrellas. La casa nueva acababa de terminarse. Bajo la luz cálida de las lámparas, cada rincón brillaba como si estuviera impregnado de felicidad. Huyen, con los ojos iluminados por la emoción, se sentó junto a Ye y murmuró: An-ye, me siento tan afortunada de tener esta casa. Pero sobre todo,
Me siento feliz porque, en todo el camino, siempre estuviste a mi lado ayudándome y compartiendo conmigo. Ye sonrió medio en broma, medio en serio, y respondió: «No es nada, mujer. Otra vez estás adulándome». Huyen negó con la cabeza con voz firme y sincera: «No lo digo de verdad». Él la miró con ternura y con calma le dijo: «Yo creo que incluso sola en tu mundo interior también habrías podido levantar una casa tan grande como esta. Yo confío en ti». Huyen sonrió suavemente con un brillo de determinación en los ojos. «Pero esta casa es mucho más sólida porque fue construida con tus manos junto a las mías». Los dos se miraron y sin poder evitarlo soltaron una risa tímida. Aquella risa ligera flotó en el aire como una melodía que llenaba el silencio de la noche. En ese instante, Ye tomó la mano de Huyen. Sus dedos firmes y cálidos transmitieron una paz difícil de describir. Se inclinó hacia ella y en un susurro, emocionado, dijo: «Yo solo deseo una casa como esta, contigo, conmigo y con Maya, para vivir una vida verdaderamente feliz». Huyen se quedó en silencio unos segundos mientras su corazón se llenaba de dulzura y emoción. Con los ojos brillantes de confianza, respondió: «Yo también. Solo quiero que vivamos felices sin preocupaciones. Tenerte a ti, tenerme a mí, escuchar las risas de nuestros hijos en esta casa. Eso es todo lo que necesito». Afuera el cielo estrellado se extendía infinito y la brisa nocturna acariciaba suavemente sus cabellos trayendo consigo el aroma fresco de la naturaleza. La casa, aunque nueva, ya estaba impregnada del calor del amor. Aquel momento no tuvo promesas adornadas ni frases de novela. Pero cada mirada, cada sonrisa y cada mano entrelazada bastaban para dibujar un cuadro perfecto de felicidad. Una felicidad sencilla, pero duradera. El sueño que tantos anhelan: un hogar, un amor sincero y una compañía eterna. Para Huyen y Ye, la verdadera riqueza no estaba en la opulencia, sino en despertar cada día sabiendo que se tienen el uno al otro. Esa casa no fue construida solo con ladrillos y cemento, sino con amor, confianza y la esperanza de una vida plena. Aquella noche, bajo la suave luz de la luna que cubría la nueva casa, Huyen y Ye se sentaron juntos en el porche. La claridad plateada se filtraba entre las hojas y dibujaba sus sombras sobre el suelo como si la escena fuera un cuadro de paz. No hablaron demasiado, solo empezaron a conversar sobre pequeños planes para el futuro. Hablaban de tener más animales en el patio, gallinas para escuchar su canto cada mañana, un par de perros guardianes, quizá una bandada de patos que correteara alegremente. Luego, Ye propuso levantar un pequeño corral detrás de la casa, un lugar donde criar ganado y sembrar hortalizas. Eran proyectos sencillos, sí, pero rebosaban amor y esperanza. Era la imagen de un verdadero hogar. Un espacio construido con cuidado, con sueños compartidos, donde la felicidad se alimentaba día tras día. Mientras la charla fluía, Ye miró el reloj y sonrió con dulzura. «Ya es tarde. Me vuelvo a casa para que tú y la niña descanséis tranquilas. No olvides cerrar bien la puerta». Huyen asintió con los ojos brillando bajo la luz de la luna. «Sí, subiré mis cosas y desde hoy me quedaré en esta nueva habitación». Se miraron una vez más, intercambiando palabras de cariño y consejos sencillos. Los gestos atentos de Ye hicieron que el corazón de Huyen se llenara de calor. Cuando él partió perdiéndose poco a poco en el camino estrecho, ella aún lo seguía con la mirada, sintiendo cómo su pecho latía con fuerza. Al volver al interior, Huyen bañó a Maya y la acomodó hasta que se quedó dormida. Después regresó al porche.
El cielo nocturno se extendía sobre ella colmado de estrellas que titilaban mientras la luna llena parecía sonreírle desde lo alto. Una brisa ligera le acariciaba el rostro, trayendo consigo el aroma fresco del campo. Sentada sola, sintió cómo la paz la envolvía. Las dificultades del pasado se disolvían como humo, quedando solo la certeza de una felicidad sencilla. Pensó: ahora tengo una casa sólida, tengo a Ye a mi lado y a mi pequeña para amar. Todo parece un sueño hermoso hecho realidad. Su mente, sin embargo, no tardó en regresar al recuerdo de la mañana. Se sonrojó al evocar la escena en la que junto a Ye habían instalado la ventana del cuarto. Recordó la torpeza dulce del momento, las manos que se rozaban, las miradas que se esquivaban, y luego aquel beso inesperado pero tierno que todavía ardía en sus labios. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Su corazón comenzó a latir con fuerza como si reviviera aquel instante. Una mezcla de vergüenza y felicidad recorría su cuerpo. Era sin duda la huella del amor, ese sentimiento que no necesita palabras, pero que sacude todo el ser. Apoyada suavemente en la puerta de madera, Huyen levantó la vista hacia el firmamento. Sabía que la vida aún traería dificultades. Sin embargo, estaba convencida de algo: con Che, con Maya y con esa casa, todo desafío se transformaría en recuerdo dulce. La luna seguía iluminando, bañando su rostro en una claridad serena. Y en lo más íntimo de su corazón, Huyen susurraba una promesa: guardaré para siempre estos momentos. Esa noche la casa nueva no era solo un techo bajo el cual dormir, sino el verdadero símbolo de un hogar. Una prueba tangible de un amor sencillo y profundo. Y dentro de Huyen, ese amor crecía más fuerte, brillando como la luna en lo alto, eterno, firme y dulcemente inolvidable. Y así, mientras la noche se sumía poco a poco en el silencio, Huyen cerró los ojos con el corazón lleno de paz. Las estrellas en lo alto parecían brillar como una bendición para el pequeño hogar que recién comenzaba su camino. Aquella casa, aunque sencilla, contenía todo lo que ella había soñado: un refugio firme, un hombre en quien confiar, una hija a quien amar y cuidar. En ese instante comprendió que la verdadera felicidad no estaba en la riqueza ni en las promesas adornadas, sino en lo más simple: una mano cálida que estrechar, una sonrisa tierna, una comida compartida, una mirada que escucha en silencio. Eran esos fragmentos cotidianos los que tejían el tapiz de una vida dulce y duradera. La luna seguía colgada en lo alto, la brisa suave acariciaba el porche y el corazón de Huyen latía con renovada confianza. Mañana, al salir el sol, ella comenzaría un nuevo capítulo, ya no en soledad, sino junto a Ye y la pequeña Maya, para seguir escribiendo la historia de su felicidad. Ese era sin duda el regalo más precioso que la vida podía ofrecer. Y Huyen sabía que a partir de ahora, aunque llegaran las tormentas, su hogar siempre brillaría como la luna en el cielo eterno, sereno y colmado de amor. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ
là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt. Và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh Đệ. Anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà Đệ đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang Đệ, anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại vẫn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi đây là một tổ ấm thật sự, nơi chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ và cả những ước mơ giản dị đang dần được hình thành.